Bueno, mis primeras palabras son de agradecimiento. Quiero agradecer a los organizadores del tercer encuentro internacional Europa por Cuba esta invitación que asumo con total responsabilidad y compromiso, porque ciertamente hablar de Martí, de Fidel, de Cuba, de la Revolución Cubana, es un compromiso entrañable. Pero quiero agradecer también las muestras de solidaridad que, que ustedes han tenido y tienen con Cuba, con nuestro pueblo, con los cubanos, todo el tiempo defendiendo nuestra verdad, defendiendo la verdad de la Revolución Cubana, en medio de un ambiente tan hostil, de una hostilidad cada vez más creciente, de una hora desafiante en la que desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la comunicación, la agresión es muy despiadada. Los enemigos de la Revolución Cubana atacan deliberadamente, sin una mínima condición de respetar lo que piensan los que pensamos distinto, los que creemos que un mundo mejor es posible y necesario, los que seguimos apostando por la vida, por la libertad plena de los seres humanos, por la justicia social, por la igualdad de derechos, por la ética en el mundo, por la paz mundial, porque Cuba siga siendo Cuba, porque sigamos los cubanos apostando por nuestro destino, haciendo nuestra propia elección y mantener viva la revolución socialista, nuestra construcción socialista, hacerla desde nosotros, desde Cuba. Y recuerdo una idea del Che: esta revolución es marxista, es socialista. Bueno, en caso de serlo, lo ha sido y lo es porque ha descubierto por sus métodos los caminos que señalara Marx. Pero eso tiene lógicamente un obstáculo, una delimitación fuerte, como aquel que delimita las primaveras, cantar el poeta, ¿no? Y es precisamente un yugo opresor que nos tiene impuesto un orden insostenible en el mundo, que discrimina, que ataca flagrantemente, que amenaza todo el tiempo, que bloquea, que hace guerra económica, la más despiadada, genocida que pueda haber existido, un bloqueo terrible, pero una guerra mucho más fuerte, ¿no? Que es cultural, es simbólica, es una guerra cognitiva, es una guerra de pensamiento y de sentimiento. Y en ese sentido, ustedes, amigos de la solidaridad, han jugado un papel fundamental en el enfrentamiento a esas posturas agresoras, en el enfrentamiento a esas tergiversaciones de nuestra realidad, manipulaciones, falsas noticias, ofensas, despiadados ataques mediáticos en las redes sociales digitales. Por eso quiero agradecer en este inicio de intervención la solidaridad de ustedes, amigos, y quiero también agradecer, y aprovecho esta oportunidad porque estamos en un aniversario importantísimo de la revolución y porque estamos también en un aniversario de acontecimientos trascendentales muy significativos. Estamos en el 130 aniversario y especialmente del ascenso a la inmortalidad de nuestro héroe nacional, nuestro apóstol de la independencia, José Martí. 130 años de esa siembra eterna. Conmemoramos el pasado 19 de mayo, pero estamos próximos ya al centenario del comandante en jefe Fidel Castro el próximo año, pero este 13 de agosto iniciamos el año 100, o se inicia el año 100 de Fidel, y hay un proyecto que nació en Europa y que ha llegado a Cuba, a nuestra América, a Cuba, donde se realza la obra de estos grandes pilares de la revolución cubana, Martí y Fidel. Martí ilumina los 100 años de Fidel, un proyecto maravilloso, lo que hasta ahora ha hecho y lo que va a seguir haciendo.
yo creo que hace parte de toda esta lucha ideológica, esta batalla que también, y que de hecho es cultural, porque con ella se están defendiendo valores, se están defendiendo elementos identitarios, tradiciones, las raíces nuestras de Cuba y por supuesto de nuestra América, y se están defendiendo valores universales, derechos, principios por los que toda la vida se ha luchado, la historia de la humanidad se ha visto que se ha luchado en ella por los derechos, por el pan, ¿no? por vivir, por la vida propiamente. Y yo creo que esto que ustedes hacen desde el canal Europa por Cuba, esta defensa de la revolución cubana, esta solidaridad y lo que hacen nuestros amigos en todas partes del mundo, pues Martí de igual manera primero lo hubiese agradecido, pero en segundo orden pues hubiese sumado plenamente a esta batalla y a esta lucha, adecuándose a los códigos de hoy, a los códigos también de una comunicación que cada vez tiene que ser más revolucionaria, pero tiene que ser más inteligente, tiene que ser más culta. Como mismo abogamos por la cultura de hacer política, es también hacer la comunicación política de una manera más culta, de una manera en la que podamos ciertamente enfrentar lo que los emporios mediáticos pues proponen, disponen y quieren imponer a su vez. Martí le dio una importancia cardinal a la comunicación y políticamente yo creo que es un maestro en ese arte de comunicar. Ahí está la oratoria de Martí. Yo creo que por un lado su capacidad como orador para convencer incluso a las personas que lo escuchaban, al destinatario de sus discursos, pero al mismo tiempo como esos discursos y esas piezas oratorias están, y no solo en lo oral, sino en lo escrito, está por supuesto la esencia de un hombre revolucionario, de un hombre que sabe vencer los límites de lo posible para hacer más revolución, de un hombre que tiene un pensamiento emancipador, un pensamiento liberador, y que lo ha demostrado durante su decursar en su vida propiamente, ¿no? Las batallas de Martí tienen un arma imprescindible que es la comunicación, que es la palabra, y esa palabra está, por ejemplo, en Abdala, publicada el 23 de enero de 1869 en La Patria Libre, un día después de los sucesos del Teatro Villanueva. Pero el 19 de enero del propio año 1869, tiene 15 años Martí, está publicando El Diablo Cojuelo. De una manera exquisita, con una ironía exquisita, Martí critica, cuestiona y desmonta las falsas libertades de imprenta y reunión que han decretado las autoridades coloniales, precisamente porque ya ha habido un estallido en el oriente cubano. Se están dando vivas a la independencia de Cuba. Recordemos el 10 de octubre en la de Majagua de 1868, pero es que en La Habana colonial hay muestras también de espíritu revolucionario. Se dan vivas a la independencia y las autoridades pues decretan unas falsas libertades, ¿no? Martí eso lo critica, Martí eso lo cuestiona, pero al mismo tiempo nos coloca una disyuntiva que políticamente es medular para hacer la elección del hombre revolucionario y del cubano que quiere la independencia de la patria o que quiere seguir bajo el yugo opresor. O Yara o Madrid, nos dice Martí en El Diablo Cojuelo, y en ese momento, bueno, ¿cuál era la elección que debía hacer el cubano digno, ¿no? Yara, la libertad, la independencia, la soberanía de la patria. Hoy hay que seguir haciendo una elección. Seguimos apostando los cubanos dignos por la revolución, por mantenerla viva, por seguir refrendando los valores y los principios revolucionarios, por mantener las conquistas de la revolución cubana y por seguir entonces aspirando y haciendo por lograr nuevas conquistas, porque la revolución siga viva. Eso es imprescindible, oxigenarla todo el tiempo, pero para eso hay que también comunicarla bien, y comunicar la revolución, la verdad de Cuba, implica un ejercicio de autosuperación permanente, de tener la capacidad. Yo creo que es necesario
de no solo saber comunicar, sino cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué elementos son de trascendencia? Y cómo nunca dejar a un lado la condición ética en esa comunicación. La ética es imprescindible y Martí nos enseña ese código ético en la comunicación política. Su vida nos lo demuestra, su ejercicio periodístico hace parte de ello y vamos a México, por ejemplo, donde Martí ya profesionalmente está ejerciendo el periodismo. Ahí está su actividad en la revista Universal, por ejemplo, y el acercamiento al mundo americano, nuestro americano, las verdades que hay que decir, las posturas que hay que asumir y cómo se van a decir, cómo se van a comunicar para el entendimiento de todos. Yo creo que en eso Martí nos da un método, nos da también herramientas, no solo teóricas, sino también en el ejercicio práctico del arte de la comunicación. Y luego tenemos la presencia en Guatemala, la presencia en Venezuela, la revista venezolana. ¿Qué carácter tiene esa revista? Esos dos números de la revista venezolana son imprescindibles para entender al comunicador político que es José Martí. No pudo lograrse eso con una revista que bueno, no tuvo vida como la guatemalteca, pero sí estaba en las esencias del pensamiento de Martí, lo que él quería con esa revista, pero lo logra entonces con la revista venezolana y bueno, queda la invitación a leerla, a estudiarla, a profundizar en ello. Yo por el tiempo, el tiempo es corto, es limitado, por eso disculpen la rapidez con la que puedo estar hablando, pero sé que el tiempo es corto. Y Martí tiene mucho, su obra es muy abarcadora, tiene una sustancia formidable para entender estos asuntos, para aprender a comunicar, para aprender a decir y a decirlo bien, pero al mismo tiempo a tener que decir y en qué momento decirlo. Están las escenas norteamericanas. Esa es otra invitación. No dejemos de leer las escenas norteamericanas. 15 años viviendo en los Estados Unidos, ¿cuánto los conoció? ¿Cuánto conoció al imperialismo naciente? Porque lo vive Martí, digamos que, como decimos en Cuba, en carne viva, está sintiendo lo que significa, y eso él lo dice luego, el monopolio, ese capitalismo monopolista, ese imperialismo naciente, lo ve Martí, lo cuestiona, lo critica y advierte del peligro que los Estados Unidos representan para nuestra América, para Cuba, especialmente también para Cuba. Ahí están sus escenas y otros textos, otras expresiones de su capacidad de pensador, como pensador, donde lo expresa. Bueno, hay cartas también medulares que yo creo que hay que significar. Pero bueno, tenemos que llegar indiscutiblemente a Patria, esa, digamos, la cumbre del ejercicio periodístico de Martí, porque es su realización, donde ya él se consagra revolucionariamente, políticamente, en el periódico Patria, los textos de Patria, y me gustaría resaltar aquellos textos que sobre el Partido Revolucionario Cubano, la fuerza dirigente política imprescindible para dar continuidad a la revolución cubana, era necesario. Y ahí están los textos sobre el partido. Y por ejemplo, aquel texto, el tercer año del Partido Revolucionario Cubano, el deber de Cuba en América y el alma de la revolución, o sea, es el alma de la revolución y el deber de Cuba en América. Dice Martí, una de sus ideas, que me gusta resaltarla, porque tiene mucho que ver con lo que ustedes hacen, con lo que hacen los amigos de la solidaridad. Quien se levanta hoy con Cuba, decía Martí, se levanta para todos los tiempos. Y yo creo que hoy siguen levantándose con Cuba, nos seguimos levantando con Cuba, porque hay que levantarse con Cuba dentro y fuera de ella, y para todos los tiempos. Y eso hace parte, sin olvidar, no quisiera olvidar la Edad de Oro, ese proyecto esencial martiano,
que es tan descolonizador, tan emancipador, tan liberador a nuestras conciencias como seres humanos, como latinoamericanos, caribeños, como cubanos en este sentido, ¿no? Pero incluso el europeo que lea la Edad de Oro también se descoloniza y también se va barriendo cualquier rezago de dominación, ¿no? Yo creo que es importante. Martí hace parte del bien de la humanidad, del bien de todos, sin importar la región, sin importar el medio, sin importar de dónde somos, sino quiénes somos, qué somos y qué representamos. Este es el Martí también comunicador. Este es el Martí defensor de una idea, de una verdad, de una cultura, de una ética, de la revolución cubana precisamente. Es el hombre del que Fidel bebe en esa fuente original y del que dice que es el autor intelectual del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Yo creo que en Martí y en Fidel están esos pilares también de defensa de la patria y de la revolución frente a todos los embates, frente a todas las agresiones, frente a toda hostilidad, frente incluso a lo que pudiéramos internamente en Cuba no hacer bien, porque no es perfecta la obra y no es perfecta la revolución, pero es una revolución que ha superado, que se ha elevado sobre lo común de la naturaleza propiamente humana, de sus propios habitantes, los habitantes de Cuba, los habitantes dignos, los cubanos dignos, los cubanos que piensan por sí, que trabajan con sus propias manos, que respetan el derecho de los demás como de honor de familia y que su carácter entero se muestra y es el carácter de la revolución cubana, es la ideología de la revolución cubana que agradecemos que ustedes también defienden y que ustedes refrendan en sus propios actos. No quisiera terminar y si me permiten un último minuto para leer rápidamente un fragmento que me parece medular para entender la comunicación política en Martí, para entender lo importante de transmitir las ideas y cómo transmitirlas, con qué ética hay que hacerlo. Es la carta a Benjamín y Gonzalo del 10 de abril de 1895, y hablando del manifiesto de Montecristi, el programa de la Revolución y de Patria. ¿Y qué dice Martí? Rápidamente, además con una de las ideas, de los conceptos más importantes de su pensamiento, de su obra. Del manifiesto todo hace prever, por la malignidad autonomista y la benevolencia española, que es oportuno y que será de influjo real, Deprisa y bien repártanlo, Hay que repartir, había que repartir el manifiesto. Que en todas formas cunda en Cuba. ¿Qué términos utiliza? Que en todas formas cunda en Cuba. No perdonen esfuerzo para esparcirlo en Cuba. Y ahí viene el concepto, esa tesis esencial. De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace. Ganémosla a pensamiento. Hoy sigue siendo de pensamiento la guerra mayor que se nos hace. ¿Cuánto tenemos que seguir haciendo para ganarla? A pensamiento y a sentimiento. Y dice Martí entonces, por eso Gonzalo y Benjamín, Patria, el periódico Patria, ha de ser ahora un periódico especialmente alto y hermoso. Qué belleza, pero qué profundidad. Alto y hermoso, es lo bello y lo profundo, de lo hermoso lo cotidiano, hasta en las propias palabras del héroe nacional a sus grandes colaboradores del partido. Antes pudimos descuidarlo o levantarlo a braciadas, ahora no, hoy no descuidemos la comunicación que hacemos, no la levantemos a braciadas, no es perdonable hacerlo así. Ha de ser continuo, sobre las mismas líneas, afirmando con majestad lo contrario de lo que se afirma de nosotros, mostrando en el silencio inquebrantable sobre las personas el poco influjo real que les concedemos. Les concedemos poco influjo a lo que nos ofende, lo que nos ataca, lo que intenta deslegitimarnos y mancillarnos. Una vindicación de Cuba, como ha pedido el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hay que seguir haciendo en las redes sociales, desde esta esencia martiana, que en definitiva, y con esto concluyo, dice Martí en esta carta, a lengua sinuosa nos están batiendo. Cerrémosles el camino a mejor lengua, la hermosa. Cerrémosles el camino a mejor lengua, la hermosa. Esas son las claves.
Ahí están las esencias de la batalla cultural, ética, política que hoy lleva a cabo la revolución, desde Martí, desde Fidel, desde la tradición de lucha de nuestro pueblo. Nuevamente agradezco la invitación a este encuentro internacional Europa por Cuba y auguro entonces, si pudiera hacerlo, todo el éxito para este encuentro antiimperialista de solidaridad y por la justicia y la paz mundial. Muchísimas gracias.